¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de ADC TV, de libros y sobre libros. Señoras y señores, si hay un diagnóstico que es terrible para la persona que lo recibe, es usted tiene cáncer. Pero ¿qué pasa si además de un cáncer tiene dos tipos de cáncer? ¿Qué pasa entonces con su vida? ¿Qué planes hacia el futuro? ¿Cómo sobrevive? Vamos a tener el relato estremecedor de Rubén Ovelar, conocido publicista paraguayo, que atravesó dos tipos de cáncer, sobrevivió. Y su historia él la tradujo en un libro. Va a ser muy emocionante, sin ninguna duda, lo que él les va a contar en el día de hoy. Y hablando de emociones fuertes, entre las páginas que a mí me impresionaron mucho en mi vida está El Túnel. Esta es una novela de Ernesto Sábato. La novela data de 1948. En realidad ya se sabe lo que pasó desde el principio. La cuestión está en las consecuencias psicológicas. Le explico. Está en la cárcel un afamado pintor, un artista, Juan Pablo Castel. ¿Y qué él hace desde la cárcel? Rememora su relación con María Iribarne, su amante, a quien él mató. Cuando él la conoció a María, le llamó la atención que María observara un detalle de una de sus pinturas y surge una relación tempestuosa entre ambos. Hay amor, soledad, incomunicación. Sábato no confiaba mucho en la capacidad del hombre de empatía. Por eso el túnel es como si los seres humanos estuviéramos cada uno en nuestro propio túnel y no nos comunicáramos con los demás. La incomunicación, la soledad, el sentido de la vida, el absurdo. Les va a emocionar. Es una novela corta justamente de Ernesto Sábato, El Túnel de 1948. Les recomiendo para emociones intensas del alma. Y si hay una película que marcó época en el siglo XX de Luis Buñuel, es Bella de Día. Bella de Día está basada en una novela, efectivamente, y concretamente en francés. ¿Qué significa exactamente lo que ocurrió aquí? Ella era una mujer, Catherine Deneuve, imagínense, una mujer casada con un cirujano. El hombre le trata bien. Su matrimonio es un típico matrimonio de la buena burguesía. No tiene ningún impedimento económico, pero no le basta el cariño del marido y la simpatía del marido. Ella quiere algo más, quiere sexo de manera intensa. Entonces, ¿ella qué descubre? Descubre una casa de citas. Y en esa casa de citas, entonces, de día, mientras su marido está trabajando, ella se dedica a la prostitución. Y va conociendo diferentes tipos de hombres. Pero sobre todo hay un estudio muy fuerte acerca de la sexualidad fuerte. Hay mucho de sadomasoquismo. Es una mujer que necesita vivir la vida, no ser solamente querida, sino deseada y poseída. Esto se complica en un momento dado cuando en la casa de citas, una tarde en que ella está trabajando como prostituta, aparece alguien que le conoce. Bella de Día, de Luis Buñuel, una de esas obras maestras del cine de 1967 con la grande Catherine Deneuve, un clásico entre los clásicos. Y haciendo el programa ya en este más de un año, fíjense ustedes que nos hemos preocupado siempre de conocer lo que la gente lee, lo que la gente recomienda. Fíjense en este sondeo acerca de la ciudadanía y la lectura. El juramento de los centeneras, porque la verdad que me llegó mucho, pues es un libro donde secuestran a la hermana del protagonista y este se desenvuelve a través de varias instancias. Me llegó mucho, me llegó mucho. ¿Y algún otro libro que te gustaría recomendarle a las personas y por qué? La verdad que esto sería algo muy subjetivo, pero a mí me gusta mucho el libro Asylum, pues trata de los miedos más intensos de una persona o básicamente de los temores más profundos de lo que tiene una persona. Y el que les decía al principio, ¿qué pasa cuando a una persona le dicen, usted tiene cáncer de riñón? Un golpazo. Pero ahí no termina todo.
que significa que semanas después le digan, bueno, aparte de cáncer de riñón, usted tiene cáncer de colon. Una persona ahí siente que sus días están contados. Publicista de mucha fama y prestigio en Paraguay, Rubén Ovelar. Él atravesó este descenso a los infiernos a partir del 2013 con estos diagnósticos. Vive, se recuperó, revivió. La historia que le explica en su libro justamente es qué pasa con una persona cuando le diagnostican cáncer y por lo tanto parece que sus días están contados. Enseguida con Rubén Ovelar. Rubén Ovelar es un conocido publicista en Paraguay. Él tiene una larga trayectoria en ese ámbito y hoy nos lo invitamos como publicista. ¿Qué pasa cuando a usted le dicen, como les decía al principio del programa, usted tiene cáncer? En este caso no uno, dos tipos de cáncer. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande y especial, mi querido Carlos. Realmente es un privilegio siempre hablar contigo. Al contrario, un placer. Contanos esta historia que es apasionante. Mis días contados. Primero, ¿por qué pusiste este título tan singular a este libro? Porque tiene dos connotaciones, de acuerdo a mi criterio. Por un lado, el hecho de saber hablar de un final, de los días que uno cuenta antes de un final previsto. Y por otro lado, significa también los días que yo narro, cuento, informo de lo que me pasó en aquella oportunidad. Y ahí comenzamos. ¿Qué pasó en mayo del 2013? Había pospuesto un tiempo unos exámenes de rutina porque el médico había viajado a un congreso, en otra oportunidad yo había viajado, hasta que me decidí a hacer, para no dejar pasar mucho tiempo. Después de los exámenes de rigor se hicieron algunas verificaciones, voy al médico y mira los resultados, vuelve a observarme, me ausculta, me hace una serie de preguntas y me dice: Rubén, estamos ante un problema. Le miro al médico y le digo: ¿qué pasa, doctor? Y mira, veo algo grave en tu riñón derecho. Le dije: doctor, ¿qué es? Y vamos a tratar de solucionar seguramente con alguna cirugía. Pero doctor, ¿qué es? Es un cáncer, me dice. Esa palabra me rebotó en la mente y me transportó como si yo estuviera al otro lado del mundo, donde uno rechaza cualquier palabra de este tipo. Y no quise creer, yo supuse que era una broma del médico, o que los exámenes correspondían a otra persona, o que el laboratorio que hizo las pruebas se equivocó. Uno nunca quiere aceptar de primera, y es un proceso de negación normal del ser humano. Y yo estaba programando, te cuento, Carlos, un viaje de vacaciones que no había tenido durante 3 o 4 años, y había programado 2 años antes estar con mis hijos afuera. Y por el calendario de actividades de gente así semiadulta, que era difícil. Entonces me dije, bueno, un cáncer es muy difícil y habitualmente esto es signo de muerte. Y yo dije, voy a viajar porque es una suerte de despedida. Y me decidí a viajar. Interín ese tiempo, 2 o 3 semanas antes del viaje, cuando se me detecta el cáncer de riñón. Hago los exámenes de rutina y tenía pendiente también un examen de colonoscopía que no lo había hecho. En ese tiempo hago un examen de colonoscopía y me salta algo sorprendente que no estaba previsto. Me diagnostican allí el segundo cáncer. Y ahí me dije: Carlos, si con un cáncer es difícil, el cáncer habitualmente no te da una oportunidad, con 2 diagnósticos de cáncer es mucho más difícil. ¿Y qué hiciste allí? Y me sentí como esos productos que uno va al supermercado, un yogur para ser comprado y mira la fecha de vencimiento. Uno ve un final cercano, que uno vive con un límite ya previsto. Y bueno, fue difícil esa primera parte porque todo ser humano
de alguna manera niega. Pero por suerte me di cuenta de que para poder sortear la dificultad, para poder batallar, tenía que aceptar. Y acepté la situación y me dije, no, toda persona nace para vivir. Si bien la muerte es parte del final de una vida y a todos nos va a tener que llegar, uno lucha por vivir. Y me dije, voy a luchar. Y llegué a concluir, después de todo esto, de que el 50% de una dolencia así tan grave como un cáncer, el éxito se debe a la cientificidad de los médicos, en un 50%. Por el otro 50% están las ganas de vivir de una persona. Lamentablemente, Carlos, la situación normal que ocurre en casos como este es la depresión de la gente. Se deja vencer y no quiere luchar, y ese es el momento que comienza a morir definitivamente. Es cuando uno decide, yo ya no lucho, ya esto me lleva a la muerte en poco tiempo. Hay una opción de cierto fatalismo o mucho fatalismo, ya todo está dicho. En tu caso, la primera reacción que vos sentiste entonces cuando te diagnosticaron cáncer, ¿fue también que vos veías la muerte cercana? Sí, Carlos, lo primero que uno piensa es, ¿por qué a mí? Y ese por qué a mí que uno se repite no tiene respuesta. Y uno piensa que el cáncer sucede, existe, pero existe lejos de uno. Está ni cerca de un familiar cercano, ni al amigo. Sucede, pero con personas que uno ni conoce. Pero el cáncer puede pasarle a cualquier persona. Y ahí comenzó la lucha, tenía que lidiar con escaramuzas, ganar batallas, porque la guerra contra el cáncer tenía que ser luchada, y luché, y por suerte hoy, después de 6 años ya, te puedo estar compartiendo contigo. También lo difícil es, Carlos, cuando uno se pregunta, ¿tendré tiempo de despedirme de mis amigos? ¿Podré terminar las cosas que yo tengo pendientes? ¿Qué voy a hacer en este lapso corto que me queda? Entonces uno también se da cuenta de que aquellas cosas nimias, esas nimiedades, esas cosas rutinarias que uno no ve, el llanto de un niño, la sonrisa de un nietito, o una rosa que se va abriendo, o una mañana de sol, son cosas milagrosas que habitualmente uno no se percata de esas cosas, pero lamentablemente el ser humano tiene que pasar por experiencias muy fuertes, como la de este caso, por ejemplo, para que uno se percate de eso. Qué interesante lo que decís, una rosa, un amanecer, la risa de un nietito. Uno comienza a revalorizar esos elementos de la vida. Sí, sin lugar a dudas, Carlos. Hay un cambio de 180 grados en la conducta de un ser humano. Hoy, por decirte, doy tanto valor, Carlos, al apretón de manos que le doy a una persona, al de mirarle a los ojos y transmitirle con esa mirada, decirle, te tengo un aprecio especial, te quiero mucho. Y que viene ese abrazo, pero no el abrazo protocolar, sino un abrazo sentido, el abrazo así, donde uno le siente los latidos del corazón de la persona, siente su calor, cierra los ojos y uno le transmite. Y eso, yo siento necesidad de esas cosas, así como compartir con muchísima gente. Lamentablemente, en este caso el cáncer es mucho más cotidiano, mucho más usual de lo que uno pueda llegar a pensar. Y sucede con muchísima gente. Entonces, una de las cosas que me hace bien también, cuando médicos amigos que me trataron siempre me piden para que yo vaya a compartir mi experiencia con algunas personas que habitualmente tienen depresión, y voy y les escucho. Me encanta escucharles. Y de paso narrarles que sí es posible. Y les obsequio el libro. Ayer justamente estaba contestando un mail larguísimo de una persona que había leído un libro y por accidente
su esposo le dijo, me habían obsequiado este libro. Ella abrió y dije, la persona, comencé a leer la página 3 y no me detuve más hasta 2 días después que concluí el libro, me estaba contando. Y siempre hay experiencias de este tipo. ¿Y qué te dejó sobre todo en cuanto a la familia? ¿Cómo la familia tomó esos momentos en que vos tenías que comenzar esta lucha titánica contra un cáncer de riñón y un cáncer de colon, Rubén? Bien, hay un proverbio africano que dice, un rebaño unido obliga al león a acostarse con hambre. El grupo que le rodea a uno, no solamente la familia, los compañeros, los amigos más cercanos, la gente que a uno le aprecia, se unen, parece como una especie de legión y sirve de un blindaje contra el cáncer y ayudan y levantan el ánimo, está con uno. Y lamentablemente la parte financiera también es tan importante en esto que si uno no tuviera recursos o amigos con recursos, es sumamente difícil luchar. Entonces tuve la suerte de encontrar amigos que estuvieron conmigo, gente incluso impensada, Carlos, que uno ni esperaba o yo no esperaba, ni lo tenía en cuenta y aparece en esos momentos donde uno más precisa, donde uno más necesita. ¿Y qué finalmente es la vida para Rubén Ovelar después del cáncer? Es una nueva oportunidad para repensar las cosas, nueva oportunidad para brindarme mucho más a los demás. El ser humano no es una isla, una persona no es una isla, convive y comparte y debe compartir con otra muchísima gente. Por eso me sentí la necesidad, Carlos, de escribir un poco esta vivencia personal y dejar plasmado en esto que pretende ser un libro para servir seguramente de especie de guía. Y estoy seguro que si a alguien, tan siquiera a una sola persona, pudiera serle útil la lectura de este libro, voy a sentirme más que satisfecho y va a justificar el esfuerzo que implica desde ya escribir un libro, que llevó su proceso y su tiempo. Muchas gracias por este testimonio tan entrañable. Gracias, Rubén. Al contrario, Carlos, un abrazo cordial y afectuoso para vos. Fíjense esta historia entrañable realmente de Rubén Ovelar, cómo se supera no un cáncer, 2 diagnósticos de cáncer en el libro Mis días contados de Rubén Ovelar. Volvemos enseguida. Y siguiendo con nuestro sondeo en torno a los libros que lee la ciudadanía y que recomienda al respecto, vean estos resultados. Un libro escrito por el doctor Oscar Doldán Pérez, que son las anécdotas. Él es pediatra, colega nuestro, un maestro, ya le diríamos, fue el pionero acá de la terapia intensiva pediátrica en Paraguay. Él escribió este libro recopilando anécdotas de diferentes épocas del mundo médico y también de acá de Paraguay, de nuestro ambiente, todas las vivencias que él tuvo y también con los pacientes. Y ahora estoy leyendo ese libro, pues me resulta bastante, como se dice, ameno la lectura, porque muchas cosas que él cuenta ahí nos identifica a cada uno de los médicos, y especialmente a los pediatras. Claro, y se recomienda también a la gente, doctor, leer esto. Por supuesto, el del doctor Oscar Doldán, que tiene varios libros, ya 3 libros o 4 escritos, publicados, así mismo. Y un libro que hizo historia sin ninguna duda, Las desventuras del joven Werther o Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe. Esta obra fue publicada en 1774 y es una de las obras cumbres del romanticismo, no solamente alemán. Les cuento la historia al respecto. El joven Werther es un chico, ya adolescente, joven, que sale de su ciudad y se va a otra ciudad. Ahí le conoce a Charlotte. Surge entre ellos una peculiar relación que de repente uno puede creer que es una atracción amorosa, erótica, o de otro momento uno puede creer que es una relación de amistad. Pero surge intensamente.
esa relación va desarrollándose. Pero un día vuelve alguien que era muy especial para Charlotte. Era el hombre al cual ella amaba realmente. Y a partir de ese momento, ella va optando por el otro hombre y le va dejando Charlotte a Werther. Werther entra en una desesperación tremenda. La carta está escrita en forma de cartas. Son cartas que él va escribiendo, son diarios también. Y en un momento dado, él sabe que definitivamente Charlotte ya no va a ser para él. Se desespera. Y entonces le pide a Albert, que es el enamorado de Charlotte, 2 pistolas. ¿Qué quiere hacer con las 2 pistolas? Hasta ahí les cuento. Ustedes saben que en su época se puede considerar que fue un bestseller. Los chicos de la época comenzaron a vestir como vestía Werther en la novela. No solamente eso, y ya ustedes ahí sospecharán el final. Se produjo una ola de suicidios. Los chicos querían imitar al protagonista de la novela. Sería lo que hoy actúan como las redes sociales o la televisión. En aquella época, final del siglo XVIII, fue la literatura. Las desventuras del joven Werther, una novela romántica, trágica por excelencia de 1974 de Goethe, les recomiendo. No siempre existió el billete. En otras épocas solamente teníamos monedas. Pues bien, en el Museo del Banco Central del Paraguay existen, atiendan bien, monedas de cada época con un impresionante valor histórico. Visiten este museo. No solo tienen un valor económico, sino también histórico. Desde el 2001, el Museo de Numismática y de Joyas del Banco Central del Paraguay exhibe una valiosa parte de nuestra historia. Nosotros estamos en el Museo de Numismática y de Joyas del Banco Central del Paraguay. Mi nombre es Víctor Fernández, soy el responsable y curador de esta área del Museo del Banco, en el que vamos a ver a cada visitante que llegue a venir aquí, va a conocer el origen, el nacimiento, el desarrollo de la moneda en la región desde 1541, cuando todavía estaba el Imperio Colonial Español, hasta que van a surgir los países que se van a llamar posteriormente Perú, Paraguay, Chile, México, Bolivia. Para el caso específico del Paraguay, para 1847 vamos a ver el nacimiento de la primera moneda y el primer billete paraguayos que están en los paneles. Este museo es extraordinario en el sentido de que muestra detallada y puntualmente el mismo nacimiento de la moneda y del billete en el Paraguay. Y claro, es un museo único por su temática precisamente. Los objetos están distribuidos por todo el salón de manera que los visitantes puedan entender la historia económica del Paraguay. Documentos inéditos están ordenados de maneras estratégicas para que las personas puedan ser atraídas por nuestra historia. Tenemos varias partes, varios recorridos. El sector histórico propiamente, que arranca con la designación del teniente gobernador Domingo Martínez de Irala en 1541, en toda la parte histórica. Luego tenemos el inicio de la moneda y del billete paraguayo desde el año 1847, con el nacimiento ya del guaraní también, y vamos avanzando en el tiempo hasta el año 2017 en que tenemos los últimos billetes. También tenemos un sector de máquinas antiguas que se usaban en el tiempo, que van mostrando un poco la evolución también tecnológica. Por el otro lado, tenemos un sector de monedas conmemorativas. Las monedas conmemorativas son emitidas para homenajear, recordar un hecho fundamental que sucede en un país. Por ejemplo, la visita que tuvimos del Santo Padre en el año 2015, en julio de 2015, la visita del Santo Padre del Papa Francisco. Por esa razón, el Banco Central emitió una moneda conmemorativa. Joyas valiosísimas de la época de don Carlos Antonio López brillan en un sector del museo y llaman la atención a todos los turistas. Estos objetos fueron recuperados y están a cargo del BCP. Hay tanto para ver, casi cada vitrina y cada panel tiene un tesoro único, nos habla realmente. Tenemos la acuñadora de moneda adquirida durante el gobierno de don Carlos, tenemos una bandeja de plata
con las iniciales de Francisco Solano López. Tenemos las monedas, la llamada un 12avo. Tenemos el primer billete paraguayo, son todos originales. Cada moneda cuenta una historia. El acceso al museo es totalmente gratuito y está ubicado en la planta baja del Banco Central del Paraguay. El horario de atención es de 8:30 a 12:30 de lunes a viernes. Un payaso asesino mutila y mata a chicos. Es el eje de una de las novelas más conmovedoras y tenebrosas de Stephen King. Resulta que estos chicos, muchos años atrás, fueron aterrorizados por ese payaso. 27 años después, esos chicos ya son jóvenes. Vuelven al mismo lugar donde ocurrieron aquellos sucesos. La pregunta es, ¿quieren cerrar un capítulo? ¿Y quién es entonces el payaso? ¿Qué se hizo de él? Terror en estado puro, It, un payaso asesino, de Stephen King. ¿Dónde encuentran esta obra maestra del terror en literato? Ustedes saben que estaba leyendo ayer una frase de José Saramago, escritor portugués, que dice: el final de un viaje no es sino el comienzo de otro viaje. Siempre tenemos que andar en la vida. Y la poesía nos enseña eso. ¿Qué nos enseña la poesía? Que hay formas de ver la vida que nos transportan, nos hacen viajar a otros mundos. Les recomiendo la poesía de un paraguayo de los grandes poetas del siglo XX, de José Antonio Bilbao, Sobre tu piel oscura. Ya el nombre lo dice todo en cuanto a la tonalidad de estos intensos poemas. ¿Dónde lo encuentran? Sobre tu piel oscura, de José Antonio Bilbao, en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y sin ninguna duda conmueve este testimonio de Rubén Ovelar. Fíjense la primera reacción cuando le diagnostican cáncer. La cuestión está en que yo me vi como alguien con fecha de vencimiento. Mis días estaban contados. Les recomiendo el libro Mis días contados de Rubén Ovelar, porque desde el cáncer, desde la perspectiva de muerte, es un canto a la vida. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.